Damos inicio al segundo bloque del debate presidencial Anatel 2010. Constanza Santamaría pregunta. Muy buenas noches, senador Eduardo Frei. Muy buenas noches, señor Sebastián Piñera. Yo los quiero invitar a debatir libremente y abiertamente si se quieren interrumpir. Voy a partir por la inauguración del Museo de la Memoria, algo que ocurrió hace pocas horas. Vimos solamente a uno de ustedes, al senador Eduardo Frei, y no a Sebastián Piñera. Señor Piñera, ¿qué le parece que no lo hayan invitado? Mal. Debió haberme invitado a la presidenta. Ojalá lo haga en una próxima oportunidad. Señor Frei, ¿a usted qué le parece? ¿Le parece correcto, prudente, que no hayan invitado al otro candidato presidencial, faltando solamente 6 días para la elección? Bueno, a mí me invitaron en calidad de expresidente de la República y de hecho en la inauguración participaron los 4 presidentes. Esas son decisiones que toma la presidencia, yo no la voy a criticar. Pero estamos hablando de un formalismo y un resquicio, obviamente. O sea, considerando la situación, considerando el tema, que se trata de un tema país, considerando que estamos a 6 días de las elecciones, ¿no cree usted que habría sido mejor que los invitaran a los dos como criterio? Mire, el problema yo pienso que no es solamente un tema personal también. Yo he vivido en estos días múltiples situaciones y todo el mundo sabe de qué estoy hablando con respecto a la muerte del presidente Frei. Y en general yo veo en ese caso y en tantos otros que he visto en Chile en estos últimos meses una falta de realidad respecto a lo que Chile ha vivido. Y hay mucha gente que todavía pretende tapar el sol con un dedo. ¿Pero a qué se refiere? ¿Que no tiene el mismo derecho el candidato Sebastián Piñera a ser invitado que usted? Estoy hablando en general las posiciones con respecto al tema de derechos humanos. Y en esa materia creo que desgraciadamente hay un sector del país que muchas veces no ha querido aprender lo que vivimos y lo que sucedió. Señor Piñera, ¿tiene algo que general no contestar tengo al respecto? ninguna crítica con respecto a Sebastián Piñera, pero sí con el sector que representa tengo muchas críticas. Por supuesto, yo creo que hubiera sido mejor que hubieran estado los 2 candidatos a la presidencia, uno de los 2 va a ser presidente de Chile. ¿Usted hubiera ido si lo hubieran invitado? Por supuesto que sí, de hecho Mario Vargas Llosa, que está alojando en mi casa y es mi invitado, fue. Ahora, usted tampoco ha sido... Y adicionalmente le quiero decir a Eduardo algo que lo siento muy profundo. Yo lamento enormemente lo que ha ocurrido con la muerte y las circunstancias de la muerte de Eduardo Frei Montalva, que después de 30 años aún no se esclarecen. Y quiero solidarizar con Eduardo Frei, con su familia, y decirle que si yo soy presidente de Chile voy a hacer todo lo que esté al alcance del Ejecutivo para que se sepa en qué circunstancias murió el presidente Eduardo Frei Montalva. Ahora, usted, señor Piñera, tampoco ha sido el líder del tema de los derechos humanos, no ha puesto este tema como centro de su campaña. ¿Por qué ahora le interesa tanto? Siempre me ha interesado, Constanza. Yo he condenado las violaciones a los derechos humanos toda mi vida, sin ninguna vacilación. Esa fue una de las principales. ¿Su sector también? Parte de mi sector cometió errores en esta materia, y lo reconozco y ellos también. Pero yo, una de las principales razones por la cual fui un opositor al gobierno militar fue porque supe desde el primer día que se estaban violando los derechos humanos, y eso yo lo considero grave, inaceptable, y lo voy a condenar siempre. Y quiero decir a la gente, no hay ninguna razón, ninguna circunstancia, ni siquiera las circunstancias extraordinarias que vivió Chile en el año 73 para justificar atropellos a los derechos humanos, que son derechos sagrados que deben ser respetados sagradamente. Ustedes dos han defendido, ¿cierto? Han condenado, en realidad digo, con fuerza las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Lo que ocurrió durante el régimen militar. Yo les quiero preguntar, ¿qué hicieron ustedes dos durante el periodo más duro del régimen militar en cuanto a la violación de los derechos humanos? Me refiero al periodo entre 1973 y 1978, senador Frei. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecer las palabras de Sebastián, pero esa no es la actitud que han tenido muchas personas que lógicamente lo acompañan en esta campaña y que desde que salió el primer fallo han tratado de desvirtuar permanentemente lo que ha hecho el juez. Incluso después que la Corte Suprema dijo que el presidente Frei había asesinado, siguen rebatiendo. Ayer, por ejemplo, o el fin de semana, en 2 diarios, un médico de la Universidad Católica declaró que tenía arresto el presidente Frei. Pero por favor, ¿por qué él tiene arresto el presidente Frei? Esto es un escándalo, en ningún país del mundo se podría aceptar. O sea, hicieron una pseudoautopsia, hicieron un pseudoembalsamamiento y después de 27 años hay un médico que dice tengo arresto del presidente Frei guardado, cuando el ministro fue y allanó el departamento de la Universidad Católica. Tengo guardado unos restos del presidente Frei. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Y eso lo apoya mucha gente. Y también... ¿Lo apoya? ¿Se refiere que lo apoya gente que apoya al señor Piñera? Sí, y Sebastián, también presentó un proyecto de ley. Yo quiero compartir con el senador Frei
que cosas como la que él acaba de mencionar son inaceptables. Quiero también precisar al senador Frey que la justicia aún no se ha pronunciado en esta materia, que hay recién un sometimiento a proceso, que es una presunción, pero no es una culpabilidad, y por tanto que la justicia avance es lo que necesitamos, y que se haya tardado 30 años me parece muy vergonzante. Pero también quiero decirle al senador Frey que yo en materia de derechos humanos me siento tan defensor de esos derechos humanos como Eduardo Frey, y no le reconozco ninguna supremacía moral. Y creo que esa pretensión de supremacía moral es algo que le ha causado daño a nuestro país. Yo me siento tan demócrata como el senador Frey, tan defensor de los derechos humanos como el senador Frey, y quiero y amo tanto a mi país como el senador Frey. Ahora les vuelvo a repetir entonces la pregunta que les hice: ¿qué estaban haciendo, qué hicieron los dos por denunciar esas violaciones a los derechos humanos o por detenerlas en un periodo en que el senador Eduardo Frey no estaba precisamente dedicado a la política, tampoco el señor Piñera estaba viviendo fuera de Chile? Ustedes dos vienen de familias políticas con influencia, sabían lo que estaba pasando. ¿Qué hicieron en ese momento para detener el tema, senador Frey? Bueno, antes de contestarle, yo comparto algunas de las cosas que ha dicho Sebastián, pero él presentó el año 95 un proyecto de ley que concedía amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en el hecho delictuoso entre el 11 de marzo del 78 y el 11 de marzo del 90. Si ese proyecto se hubiera aprobado, el caso del presidente Frey no se habría podido ver en los tribunales, y por eso he dicho, y el compromiso que tenemos es terminar con la ley de amnistía, no al punto final, y que todos los casos se sigan investigando en los tribunales como corresponde. En esos años me tocó apoyar en distintas maneras al presidente Frey. Fue la época dura, difícil. Yo estaba trabajando como profesional, estaba recién regresado de mi beca en el extranjero, trabajaba en regiones y siempre apoyé todas las actividades y acompañé al presidente Frey en todas las actividades políticas, hasta que tomé la decisión de dejar los negocios y dedicarme 100% a la actividad pública después que él falleció. Señor Piñera, ¿qué le responde a la interpelación del senador Frey sobre la moción presentada por usted en 1995 de una amnistía para quienes hayan cometido delitos políticos hasta 1990? Efectivamente, yo presenté ese proyecto que excluía de la amnistía todos los casos que estaban siendo conocidos por la justicia. Y quiero recordar también que el propio presidente Frey presentó un proyecto ese mismo año que se llamó el Proyecto Otero Figueroa, que lo tengo aquí, que también contemplaba que el tribunal no podía someter a proceso a los inculpados porque se buscó preferenciar la verdad, y en ese sentido yo creo que tal vez ambos proyectos no estaban maduros, y creo que la búsqueda de la verdad y la justicia en nuestro país es algo que debe continuar, y por eso yo soy contrario a un punto final. Respecto a que ¿Se arrepiente entonces a la moción presentada en 1995? Yo retiré mi proyecto y me sumé al proyecto que presentó el presidente Frey, que fue descalificado por el Partido Socialista como una ley de punto final. Recuerda eso, Eduardo. Pero ¿qué hice yo? Yo el año 73, entre el año 73 y el 76 estaba estudiando un doctorado en la Universidad de Harvard. Cuando volví, me integré de inmediato a trabajar en un proyecto sobre extrema pobreza y colaboré activamente. ¿Se dedicó a hacer negocios, señor Piñera? No, ingresé a la CEPAL, Constanza, y trabajé en un proyecto de extrema pobreza con Sergio Molina, que fue ministro de Eduardo en sus tiempos de presidente, y colaboré activamente con el entonces Eduardo Frei Montalva, padre del senador, con Patricio Elwin. Voté que no en la consulta del año 78 y me involucré activamente en el plebiscito del año 80, y por tanto hice mi aporte. Ahora, ¿que pudo haber hecho más, Constanza? Sí, yo creo que tanto Eduardo como yo pudimos haber hecho mucho más. Senador Frey, ¿pudieron haber hecho más y usted se arrepiente de ese proyecto al que llegó a acuerdo con el senador Otero? No me arrepiento, porque cualquiera persona que lea el proyecto básicamente contenía dos acápites. Primero, el nombramiento de ministros especializados. Y segundo, los cuadernos reservados, cosa que se ha hecho a partir del año 2000. Porque Camilo Escalona en esa época hablaba de que era un punto final encubierto. Déjeme contestar la pregunta. Yo lo que digo, que los dos ejes centrales del proyecto eran los que he señalado, no los voy a repetir, fueron rechazados por todos los auditores de las Fuerzas Armadas que concurrieron a las comisiones, y a partir del momento que hicimos la reforma procesal penal y cambiamos la Constitución de la Corte Suprema, a partir del año 2000, todos los casos
y entre otros el caso del presidente Frey se han conocido ¿por qué? Porque se han nombrado ministros especiales y porque ha habido cuadernos reservados. Y eso fue lo que propusimos. Nunca hubo punto final, nunca hubo una amnistía, sino que acelerar y terminar de una vez por todas los procesos. Y eso es lo que ha hecho los tribunales a partir del cambio que hubo cuando hicimos la reforma procesal penal, que nombramos 5 nuevos ministros. Voy a cambiar del de sector tema, de los abogados, y la mayoría se fue a jubilación, que lo tengo acá, y eso prácticamente se opusieron a todo. El proyecto, señor Piñera, por favor. Incluyo a los auditores de la Fuerza Armada, y por eso el proyecto se retiró. Cuesta quitarle la palabra, senador Frey, está muy Pero el proyecto de amnistía... No, el proyecto que presentó el presidente Frey, que lo tengo aquí, efectivamente buscaba acelerar los procesos, pero le entregaba una serie de garantías a las personas que entregaran información, aunque tuvieran